Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Con ustedes, mi gente querida, en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Es un gran gozo y un gran gusto compartir con ustedes diariamente. Acostumbro decir, y hoy lo repito, estos 50 minutos son de los 50 minutos favoritos míos en todo el día. Sentarme aquí a compartir con ustedes, leer la Biblia, reflexionar al respecto, leer algunas de estas peticiones que nos van llegando. Y digo estas porque las tengo en mis manos en este momento. Estas peticiones me bendicen. Sí, hay problemas, hay necesidades, hay urgencias, pero también hay muchos testimonios lindos que nos van llegando. Y me gusta intercambiar con ustedes alguna información. Oiga lo que le voy a decir. Tengo una petición muy especial y es que estamos trabajando en un proyecto del cual no puedo dar detalles, pero puedo pedir la oración. Así es que, fíjese bien, estamos trabajando en un proyecto con la Biblia del Pescador que en unos meses vamos a tener en nuestras manos. No le puedo decir, pero cuando menos puedo pedirle la oración. Así que solo ore. Ore por eso, ore por lo que viene de la Biblia del Pescador, que va a ser de mucha bendición y de mucha inspiración para todos ustedes. Por otro lado, tengo otras peticiones de oración que hacerle. Ya saben, porque lo digo a menudo en los programas, que sostenemos un par de hogares de niños huérfanos, abandonados o maltratados en el Perú. También tenemos un comedor en Nicaragua donde cientos de niños se alimentan diariamente. Y en esos lugares lo que queremos hacer no es solamente dar instrucción, cuidar físicamente, alimentar. Cada uno de esos lugares son ministerios. Lo digo con cierto énfasis porque a veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que nuestra responsabilidad es la filantropía. A mí me encanta mirar ese pasaje donde María, la hermana de Lázaro, está ungiendo al Señor Jesús y unge hasta sus pies. Judas se incomoda por lo que está haciendo María y hace un comentario. Y el comentario es un desperdicio lo que ha hecho María. ¡Qué desperdicio terrible! Debimos haber vendido ese frasco de alabastro de perfume muy caro y haberle dado a los pobres. Le hubiésemos podido dar de comer, hubiésemos podido ayudar a tantos pobres. ¿Sabe que dicho de esa manera suena muy lógico? Tiene todo el sentido del mundo. ¿Quién no estaría de acuerdo con Judas? Yo tengo que decir en el día de hoy, cuidado, no se haga aliado de esa amargura de corazón y de esa insensatez. Jesucristo dice que esa mujer lo que está haciendo es preparándolo a él para la sepultura. ¿Se da cuenta usted que esto está sucediendo unos días antes de la entrada triunfal? Unos días antes, Jesucristo está diciendo, ella me está preparando para la sepultura. De alguna manera, es un reclamo a los discípulos. Ustedes ni se han percatado de que voy a morir. Y aquí hay una mujer
que me está ungiendo y me está preparando. Una que de alguna forma, yo no sé en qué medida y con cuánta conciencia, pero en alguna forma ha percibido lo que tiene que hacer para prepararme para la sepultura. Ahora, eso es un acto de naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús va a morir una semana más tarde. Pasan algunos días antes de que ocurra esta muerte, este sacrificio del Señor. Así es que el perfume en los pies ya había desaparecido. Es una preparación espiritual. De alguna manera, este ritual, por llamarlo de alguna forma, es un acto profético, más que un ritual. Es un acto profético. Jesucristo está siendo preparado. Jesucristo va a ser crucificado y bajado de la cruz poco tiempo antes de que comenzara el sábado. Ya ustedes saben que el sábado en el calendario judío, en la manera de ellos medir el tiempo, comienza a eso de las 6 de la tarde. O bueno, cuando se ponga el sol. Al ponerse el sol, ya comienza el sábado. Así es que antes de que se ponga el sol, Jesús tiene que ser enterrado, porque si no, durante el sábado no se permiten entierros y hubiesen tenido que esperar al próximo día, 24 horas más tarde, para entonces poderlo sepultar. Ellos no iban a esperar eso, no se pretendía eso, no se esperaba eso. Así es que Jesús no fue preparado para la sepultura. Jesús no fue ungido, a Jesucristo no se le pusieron los perfumes, las esencias que se le echan al cuerpo de una persona que ha muerto. Por esa razón es que el domingo en la mañana las mujeres aparecen en el escenario para ungir al Señor. Y estas mujeres aparecen allí listas para ungir el cuerpo del Señor, pero no lo encuentran. Y no lo encuentran porque Jesús había resucitado. Así es que, aludiendo a eso, lo que está sucediendo ahora con esta María es que ella lo está ungiendo, lo está preparando para la sepultura. Judas no captó eso. Pero Judas no fue el único que no lo captó. Los otros apóstoles, los otros discípulos se fueron con el razonamiento de Judas. Y varios de los discípulos estuvieron de acuerdo y dijeron, es verdad, es un desperdicio. ¿Por qué esta mujer está gastando tanto dinero en ungir al Señor? A María no le importó cuánto dinero fuera. Dice el pasaje que el frasco de alabastro que ella utilizó para perfumar a Jesús, ella rompió, quebró porque era nuevo, porque no se había usado para nadie, porque era santo, porque era una unción santa, un frasco de alabastro que estaba completo. Costaba 300 denarios. ¿Qué es un denario? Preste atención. Un denario era el sueldo de un obrero de un día de trabajo. Un día de trabajo costaba un denario. 300 denarios son el salario de un año de trabajo. Un año completo de salario. Dígame cuánto se gana usted. Bueno, a mí no me lo diga, piénselo. Piense, ¿cuánto se gana usted? Un obrero cualquiera. Un obrero, en un año de trabajo. Eso costaba el perfume que utilizaron para perfumar a Jesús. Judas dijo, le dábamos de comer a tantos. Pero cuando Juan nos explica esa escena, nos dice, porque era ladrón. Judas era ladrón y como era el que llevaba la bolsa, quería que se hiciera efectivo el perfume para él poder robar. ¿Ha visto usted cómo engañarnos a nosotros mismos y pensar que la filantropía es más importante que la consagración? Es un error. ¿Se ha dado cuenta que llegar a creer
que lo más importante que puedo hacer con mi dinero es darlo a los necesitados, es dar limosnas. Es bueno dar limosnas. Es bueno ayudar a los necesitados. Es bueno ayudar a los pobres. Dios quiere que los ayudemos. Pero nuestra ofrenda a Dios, nuestra dádiva a Dios, no podemos comprometerla con nada. Nosotros no podemos decir, Señor, no tengo ofrenda para ti porque lo tuve que dar a la necesidad de mi mamá, o eso fue la honra que tenía que dar a mi papá. No tengo dinero para ti. Es corbán, invirtiendo la declaración. No puedo ayudar a papá ni a mamá porque tuve que darlo en la iglesia. No funciona así. No puedo pagar la casa, no puedo cumplir con mis compromisos porque tuve que diezmar, tuve que ofrendar. No funciona así. Es corbán, es mi ofrenda a Dios, lo que yo tenía para ayudar a mis padres. Mire, lo de pagar la casa es una cosa. Lo de ayudar a los pobres, eso es otra cosa. La responsabilidad con los hijos, eso es otro tema. Y las ofrendas a Dios son otra cosa. Lo uno no cubre lo otro. Lo otro no cubre lo uno. Esta es la escena en que se está preparando el ambiente para la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. En esta serie, hablando sobre las entradas del Señor Jesús, yo hablé sobre la primera entrada de Jesús a este mundo, su encarnación. Hablé ya en otro programa sobre la entrada de Jesús a Jerusalén. Y hoy quiero añadir otra entrada. Jesús no solo entró a este mundo cuando vino en la encarnación, sino que Jesús va a entrar, esta es futura, va a entrar por segunda vez a esta tierra. Nuestro Señor regresa a la tierra. ¿Cree usted en ese advenimiento? ¿Cree usted en la segunda venida de Cristo a la tierra? Bueno, yo voy a hablar. Esa será mi tercera entrada que voy a mencionar en esta serie. Eso lo voy a hacer cuando regresemos de la pausa. Tengo que ir a mi primera pausa. El número telefónico para llamar es el 305-228-9697. Repito ese número, 305-228-9697. De regreso con ustedes después de esa pausa. Bueno, les dije ya que hoy yo quería hablar de esa segunda entrada, que me parece a mí que todas son triunfales. La entrada de Jesús en la encarnación, vimos huestes celestiales. De hecho, todos los ángeles adorando a Dios, activos en la adoración. No algunos, sino todos. Vimos otra entrada de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén, listo para dar la vida por nosotros, la entrada del Señor al Calvario para ser crucificado. Hoy estoy hablando de otra entrada, una entrada que está por ocurrir, la entrada de nuestro Señor por segunda vez a la tierra. Los que hablan de la antimateria dicen que cuando la antimateria y la materia entran en contacto hay una gran explosión. Pues yo creo que cuando Jesucristo vino a este mundo por primera vez, entonces era apropiado que hubiese una tremenda explosión. Cuando esos pies santos, los únicos pies absolutamente santos que han tocado este planeta, son los del Señor Jesucristo, el único que no cometió pecado, el único que no vio pecado, el único que no hizo pecado y que murió por nosotros los pecadores. Jesucristo lo hizo en su primera venida a la tierra. Ahora quiero hablar de la segunda. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo número 10, leemos: los cuales también les dijeron, déjeme hacer un alto allí.
Ese los cuales también les dijeron se refiere a dos figuras angelicales que aparecen en escena cuando Jesucristo está siendo levantado al cielo. Después de la resurrección, el Señor Jesús es levantado delante de los discípulos. Cientos de personas fueron testigos de que Jesucristo había resucitado. Y todavía en el día de hoy hay gente que quiere dudar de la resurrección de Jesús. Es importante para mí enfatizar esto de la resurrección, porque el apóstol Pablo dice que si Cristo no murió y resucitó de entre los muertos, nuestra fe es vana. Nuestra religión no tiene sentido alguno. ¿Se fija usted? El cristianismo no es una filosofía religiosa que seguimos. El cristianismo es una persona que seguimos, Jesucristo. Y si Jesucristo no es lo que Él dijo que era, entonces el cristianismo es falso. La única cosa que nosotros tenemos que probar es que Jesucristo no es lo que Él dijo que es. Pero escúcheme bien, o Cristo es todo lo que dijo que es, o Cristo es nada. Alguna gente dice, bueno, yo no creo que Jesucristo es Dios, pero era un gran hombre. No, si Jesucristo no es Dios, Jesucristo no es un gran hombre, porque es un engañador y un tramposo. Algunos dicen, Jesucristo era un gran profeta, pero no era Dios. Escúcheme nuevamente, si Jesucristo no es Dios, Jesucristo tampoco es un gran profeta, porque los profetas buenos no mienten, no engañan, y Jesucristo enseñó que Él era digno de ser adorado. Jesucristo enseñó que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Juan 1:1 enseña que Jesucristo es el creador, que quien creó el universo fue Jesucristo, que antes de que las cosas fueran, ya Él era, desde la eternidad. Miqueas dice que Jesucristo sale de Belén, pero que realmente sus salidas son desde la eternidad, desde los días de la eternidad. Está hablando no de la eternidad futura, sino de la eternidad pasada. Esto es importante, porque fíjense, usted cuando se convierte recibe vida eterna. Usted me está atendiendo. Al convertirse, usted recibe vida eterna. ¿Qué significa eso? Que usted es eterno, que nunca va a morir, que va a vivir por la eternidad. Pero esa es la eternidad futura. Ahora, tracemos una línea recta hacia atrás y pensemos en la eternidad pasada. De esa usted no participó, ni yo. ¿Por qué? Porque usted un día comenzó a existir y un día se convirtió a Jesucristo y entra en esa dimensión de eternidad futura. Pero solo Dios participa de la eternidad pasada. Los ángeles no participan. ¿Por qué? Porque los ángeles fueron creados y hubo un día cuando los ángeles no existían. No habían ángeles. Dios creó los ángeles. Todo lo creado vino a ser por Dios. El único ser que nunca fue creado y desde siempre fue y fue igual y nunca ha cambiado y no crece, no aprende, no madura, porque es perfecto. No necesita aprender, no necesita crecer, no necesita madurar. Es Dios. Solo Dios es así. Solo Dios ha sido desde siempre. El hecho de que entonces se diga que Jesucristo es eterno y sus salidas son desde la eternidad, desde los días de la eternidad, eso establece que Jesucristo es Dios mismo. Por lo tanto, o Jesús es quien dijo que es, o Jesús es un fraude. Pero no es un fraude, porque Él dio evidencia de que era quien decía ser. Ahora lo encontramos aquí
en el capítulo 1 del libro de los Hechos, siendo levantado al cielo, yéndose de la tierra a la eternidad. Y en ese ambiente aparecen dos figuras angelicales. Hechos 1, leemos, los cuales, esas figuras, los cuales, versículo 11, también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En el mismo momento en que Jesús está siendo tomado al cielo, ocurre la declaración profética por medio de los ángeles. No dice cuáles ángeles fueron. La Biblia habla de algunos ángeles y menciona el nombre que yo recuerde de dos. Uno que se llamaba Gabriel, que era un ángel mensajero, fue el que vino a decirle a Zacarías y vino a decirle a María y vino a anunciar. Le habló también a los pastores. Ángel Gabriel. Hay otro ángel que aparece en la Biblia, al cual le llaman arcángel, y se llama Miguel. Ese es un arcángel fuerte, poderoso, de gran autoridad, es guerrero, es el que va a apresar a Satanás y a todos sus seres, todos los demonios y a todos los ángeles caídos. Ese arcángel se llama Miguel. De los demás no aparecen nombres, aparece el nombre de algunos ángeles caídos. El más famoso de todos ellos es Lucifer, Satanás mismo, el diablo, Apolión, etc. Pero fuera de allí no aparecen otros nombres, aparecen otras figuras, por ejemplo, los serafines, los querubines, aparecen figuras, otras figuras. Se especulan algunas cosas acerca de esos seres, acerca de su poder, de su jerarquía, etc. Eso no es importante. Bueno, no es importante para fines de lo que estoy hablando. Lo que es significativo es que estos dos seres angelicales aparecen en escena en el momento en que Jesús está siendo levantado. Un hecho histórico y extraordinario, atestiguado por muchos. Y ahora ellos dan una palabra profética. ¿Cuál es la palabra? Están diciendo lo más importante de esta ascensión de Jesucristo, lo más importante es que va a regresar, que no se va a ausentar permanentemente. Lo más importante que se puede decir en ese momento es que esta ausencia no será permanente. Él regresa a la tierra. Viene por ustedes. Aleluya. Este Jesús, este mismo que está siendo tomado, ¿sí? Regresará, volverá. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, allí, la palabra mismo es un gran énfasis. Mismo Jesús. ¿Por qué es importante? Porque van a aparecer falsos cristos, porque van a aparecer falsos mesías. ¿Ha visto usted cómo a través de los años van apareciendo de distintos países? Aparecen cristos de todas las razas, dioses pretendidos en distintos lugares, deseando adoración. Podemos mencionar tantos nombres, eso no es lo importante. Lo importante es que los ángeles dicen, no es otro que viene, es este mismo. Algunos pretendieron que Jesús había fracasado en su acción salvadora y que tuvo que venir otro Cristo, que tuvo que venir otro Salvador. No es cierto. Nuestro Señor Jesucristo
el que murió por usted en el Calvario, es el mismo que nació en Belén. Es el mismo que fue crucificado, es el mismo que fue sepultado, es el mismo que resucitó de entre los muertos, es el mismo que ascendió a los cielos y es el mismo que regresará por nosotros. No he terminado con este tema, pero voy a terminar ahora que regrese de esta pausa. Si usted quiere la oración, el teléfono a llamar es el 305-228-9697. Yo regreso de inmediato. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. A ver, ¿dónde dejé la cosa hace unos instantes? Lo dejé en que Jesús había sido levantado al cielo y no un profeta terrenal, no un profeta de aquí, no un vecino, sino dos seres angelicales llegaron con el gran mensaje, este mismo Jesús. Y esa palabra mismo, yo ni siquiera tengo la más remota idea de cómo hacer saber, cómo comunicar la importancia de ese término mismo, porque eso elimina todos los falsos cristos y todos los falsos mesías que han aparecido a través de la historia y que puedan aparecer en estos tiempos. El que ha de venir es Jesús de Nazaret, es el Cristo Salvador, el Redentor, el que murió, el que resucitó, el que ascendió, y no va a venir del vecindario, viene del cielo. El Señor regresa a la tierra y lo vamos a ver venir como lo vimos irse. Así es que el Señor regresa a la tierra. ¿Qué va a suceder con esto? Pedro, en el capítulo 3 de su segunda carta, nos va a decir que van a haber burladores. Gente se va a burlar. Ya no es una profecía eso. Eso es algo que hemos estado viendo a través de los años. Usted habla de la segunda venida de Jesucristo y gente trepa la ceja, hace una mueca, mira hacia el otro lado y piensa que usted es un loco. No es un loco quien habla de la segunda venida de Cristo, porque la primera venida de Cristo fue muy difícil. La primera venida de Cristo decía que Él vendría de una ciudad insignificante, una aldea, y que Él nacería de una virgen. Detalles acerca de Jesús que realmente era de difícil cumplimiento. Tardó miles de años, pero se cumplió. Y ahora, desde esta profecía, estamos ya manejando el tema de 2000 años. No se ha cumplido, no ha regresado el Señor. Pero una cosa yo puedo decir como verdad científica, y es que estamos 2000 años más cerca de la segunda venida de Cristo. 2000 años más cerca. ¿Cuánto falta? No sé, pero yo sé que ya pasaron 2000, por lo tanto, hoy estamos más cerca de ese retorno de Cristo a la tierra que nunca. Si ha habido una época de la historia en la cual tendríamos que trabajar para el Señor, evangelizar, conquistar corazones para Cristo, más que nunca antes, es cuando la venida de nuestro Señor se acerca. Él regresa a la tierra. Además de burladores, de que hay burladores, debo decir otra cosa. Lo otro que debo decir es que Él viene por su iglesia. Él no viene por la humanidad. Él viene por su iglesia. Él viene por aquellos que se convierten. Oh, pastor, ¿y cómo puedo yo participar de esa experiencia que se llama también la primera resurrección? ¿Cómo puedo participar de ella? Convirtiéndose al Señor, entregando la vida a nuestro Señor Jesucristo y formando parte de la iglesia. Algo importante que va a suceder en ese momento, que tal vez tendríamos que leer en Apocalipsis 19, es la destrucción del mal.
Jesucristo viene para acabar con lo malo. Jesucristo regresa y va a instaurar, va a establecer su reino. Y sus hijos van a reinar con él. Cuento de camino, no es cuento de camino. Es una promesa divina y las promesas divinas se cumplen. Usted no es un cuento de camino. Dios se propuso crearle y le creó. A usted, a su familia, a sus hijos. Jesucristo lo hizo. Eso no es un cuento. Usted es real. El Calvario no es un cuento. La resurrección no es un cuento. La segunda venida, la segunda entrada de nuestro Señor a esta tierra tampoco lo es. Hay una expresión en el capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo, versículo 16. Allí hay una serie de frases, de las cuales he discutido algunas, que Jesucristo vino, que Jesucristo murió, que Jesucristo resucitó. Y después de decir algunas de esas cosas, que fue resucitado, dice, visto de los ángeles. Preste atención, visto de los ángeles. En la teología se maneja el tema de la contemplación. Este visto de los ángeles no es una expresión superficial. Allí no dice que los ángeles le vieron de pasada. Ese visto de los ángeles es contemplación. Jesucristo fue contemplado por los ángeles. Los ángeles lo miraron, lo vieron, lo contemplaron, lo admiraron desde la eternidad y lo siguen admirando. Y en el futuro los ángeles siguen viéndolo. Se da cuenta que para los ángeles no hay nada más importante que contemplar y adorar al que está en el trono, que contemplar y adorar al Salvador. Usted y yo tenemos que aprender el principio. Hay que contemplarlo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Regreso ya en tiempo de oración. Pues para orar, ya en tiempo de oración, le invito a que oremos juntos. Puede llamar todavía para que su petición sea incluida. El número telefónico es el 305-228-9697 o simplemente escríbame a través de las redes sociales. Háganos saber cuál es su petición y necesidad. Con gusto, oremos a Dios. Padre eterno, estamos profundamente agradecidos por todo lo que tú estás haciendo. Señor, ¿cómo darte gracias por tantas bendiciones? ¿Cómo agradecer tu misericordia y tu bondad para con nosotros? Hoy, Padre bueno, al venir delante de ti, lo hacemos con la plena y absoluta convicción de que nuestra vida está en tus manos, en tu pleno control. Señor, yo oro por todas estas peticiones que hemos recibido. Yo oro individualmente por cada una de ellas y ahora aquí en el programa con mis hermanos, por todas ellas en conjunto. Dios eterno, sana a los enfermos, haz provisión a los que tienen necesidad económica, aquellos que están en problemas con sus hijos, con sus cónyuges, aquellos que tienen problemas con alguna persona, donde hay enojos. Restaura los corazones, sana los corazones, hazlos libres, Señor. Tu gracia y bendición sea abundante sobre cada uno de ellos. Glorifícate, Padre Dios. Glorifícate, Padre Santo, y bendícelos hoy. Bendícelos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su amor, gracias por su bondad. Mañana estaré con ustedes y voy a continuar con este tema de las entradas
triunfales de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.